Y esto es lo que tenemos en Pamela a la noche, mira. Hoy, en Pamela a la noche, en vivo, la ministra Patricia Bullrich responde a todo. Nisman, investigación exclusiva. Te mostramos un video inédito de la casa del fiscal y los últimos chats antes de morir. $10.000 en billetes de 100. Además, informe especial sobre el momento más difícil de Macri a meses de las elecciones. Terminar con el problema de la inflación es de las cosas más simples que tengo que hacer en caso de gobernar a futuro. El misterioso caso Di Domenico. Audios y chats de impacto periodístico. Todas las dudas sobre el entorno del diseñador de los famosos. Estoy enfermo, él está enfermo. Nos visita Eduardo Feynman y crece la polémica nacional por el libro de Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, muy bien. Primero agradecerles. Gracias por estar la noche. Gracias. Feliz Día del Trabajador. Qué elegante que estás, ¿eh? Qué elegante que estás. Algo diferente. Dijimos, es un programa Muy bien, único, claro. vestido largo, algo rarísimo en mí. Sí. Es de Aguada. Bueno, muy Para bien. la noche. Rodi Recalto, muchas gracias. Diego Esteban, Gracias, Pamela, por la esta invitación, noche. Gracias a ustedes. Digo, vamos a ir durísimos con el presente del gobierno, sobre todo el presidente Mauricio Macri, cómo lo golpeó, porque creo que son evidentes las imágenes. Esto no es tendencioso, es parte de la realidad. Asume en el 2015 y cómo se encuentra hoy en el 2019. Tenemos un informe y debatimos todos los temas a lo largo de estos años. Mirá. En los albores del gobierno de Mauricio Macri, el clima era muy distinto al actual. Todo era felicidad, expectativa y jolgorio. Cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta, la locura apasionada del amor. Pero hoy la cosa ha cambiado. La difícil situación económica y el descontento de la gente en la calle han modificado drásticamente el humor presidencial. Estoy caliente. Siempre me calentó la mentira. Y otra vez volver a escuchar los que vienen a proponer ese maravilloso atajo, esa solución mágica, es inaguantable. Es como que ya no lo puedo soportar más. Por eso les digo, vamos argentinos, vamos con fuerza, vamos en serio, vamos con coraje, vamos con pasión. Este es nuestro país y juntos lo vamos a sacar adelante. Pero no solo la actitud de Macri ha cambiado. El rol de los medios de comunicación también dio un vuelco importante y los que antes eran comprensivos e indulgentes, hoy ya no lo son tanto. Cuando un presidente pone cara de boludo y te habla del futuro, es que estamos ya haciendo agua. Algo hay que cambiar, porque así no se puede continuar. Y yo apoyé mucho a este gobierno, pero así no se puede continuar. Las promesas de Mauricio Macri, tanto en campaña como en los primeros meses de su gobierno, estuvieron enfocadas a solucionar distintas problemáticas que desde hace años afectan a la Argentina. Nosotros tenemos como objetivo económico lograr una Argentina con pobreza cero. Porque sabemos que con esta devaluación la pobreza va a aumentar. Estoy muy contento por haber podido terminar con una estafa que llevaba más de 50 años con esta ley de reparación histórica. En este país no tenemos problema de dólares. Este país produce dólares. Vamos a exportar el doble de alimentos. Ya con los que exportamos hoy alcanza. Y el dólar empezó a subir. Ante esta situación reaccionamos rápido. Le pedimos ayuda al Fondo Monetario Internacional. La lucha contra el narcotráfico es una política de Estado y eso permitió que haya más de 40% más de detenidos. Quiero proponer también una revolución en la calidad educativa. ¿Quién puede pensar que yo no querría pagarle a todos los profesores universitarios todo lo que piden? La obra pública dejó de ser un sinónimo de corrupción. Detrás de la corrupción hay millones de argentinos sin cloacas, rutas destrozadas. Expandir la economía, no ajustar. Yo no he hablado nunca de ajustar. Ajustar el Estado a que gaste lo que tiene, que ya son impuestos demasiado altos y que tenemos que seguir bajándolos. Esta cumbre es un hecho inédito en nuestro país. Nunca convergieron en nuestra historia tantos líderes y al mismo tiempo. Terminar con el problema de la inflación es de las cosas más simples que tengo que hacer en caso de gobernar a futuro. Pensé que era complicadísimo. No, pero mira, ¿cómo puede ser complicado algo que resolvió el 99% de los países del mundo? La inflación va a empezar a bajar nuevamente y vamos a tener el año que viene un año mucho mejor en términos de inflación que este año. Muy bien. Bajate la aplicación de Pamela a la tarde. Te bajás la aplicación de Pamela a la tarde y empezás a votar en nuestra encuesta de la noche. Macri no cumplió con sus promesas de campaña. Por cierto, cumplió, lo vimos en el informe, cumplió la lucha contra el narcotráfico,
cumplió la famosa reparación histórica que tanto necesitaban nuestros jubilados y también se metió contra la corrupción, tratando de recuperar los bienes de la corrupción. Hay cosas que sí cumplió, las que no cumplió, que fueron muchas, y por eso le va a costar sostener sus nuevas promesas de campaña. Macri no cumplió con sus promesas de campaña por negligencia de su equipo económico. ¿Fue una decisión premeditada o le jugaron en contra factores externos? Abrimos la encuesta en este momento y empezás a votar. Bueno, muy bien. ¿Le costará a Mauricio Macri y al gobierno volver a instalar nuevas propuestas? Sí, le va a costar. En principio tiene que ver de qué manera va a llegar Macri a candidatearse. La otra pregunta que uno puede hacerse es: ¿Macri va a ser o no candidato? Vos presentabas recién, Pamela, una encuesta. Hay una encuesta que es la que desbordó de alguna manera el humor en la Casa Rosada. Es la encuesta que, vamos a citar la fuente, que es la encuesta de Isonomía. Ahí estás viendo los números. Esta es la encuesta que implosionó el humor del presidente y de su entorno. Es la famosa encuesta que le da una diferencia muy sustancial en un escenario de balotaje a Cristina Fernández de Kirchner respecto a Mauricio Macri. La están viendo en forma completa. Repito, esto cambió el humor. Hubo un antes y un después de la presentación de esta encuesta. CFK con 45 puntos, repito, escenario de balotaje. Macri con 36 puntos, indecisos 17, ahí puede estar la clave, y unos 3 puntos de un no sabe, no contesta. Después podemos analizar los otros 2 puntos, Pamela, pero la imagen negativa del presidente Macri pasó de 87 a 84 y la positiva de 8 a 14. Facundo, ¿sí? Que se suma a la de Opinaya que salió después, que también da un escenario de empate. A ver, hay una serie de medidas del gobierno que vamos a estar conociendo hoy, que vamos a estar anticipando, que se van a estar anunciando en los próximos días. Planes como, por ejemplo, ustedes dicen precios cuidados me remite al kirchnerismo. Bueno, el Ahora 12 también te remite al kirchnerismo. Seguro. Se va a relanzar en su momento porque eran necesarias, ¿no? Sí. Son como vías de escape. Lo quiero aprovechar a Enrique de Rosas, que ya está con nosotros, y saludarlo, agradecerle. Muy buenas noches. Pero aprovecho para preguntarle sobre, digo, un presidente, la presión de mantener, no sé si contento sería la palabra, pero que, digo, por lo menos las necesidades básicas de 44 millones de argentinos, cumplir con esa carga o esas promesas de campaña, ¿pueden deteriorar su salud en 3 años? No, sin duda. De hecho, estábamos fuera de cámara hablando con el doctor Menem. Bienvenido, Eduardo, bienvenido, Daniel. Muchas gracias por estar. El costo que tiene y ha tenido para la gente que ejerce funciones ejecutivas es conocido en el mundo. Poníamos el ejemplo hablando, lo que uno ve una imagen de Obama antes y después, es fenomenal, es decir, no es acá. El físico se ve, lo veíamos en el informe. Y aparte, psicológicamente se golpea también. Y por supuesto, porque en realidad, a ver, todo es fácil, ser el crítico del programa de Pamela es fácil, hacer el programa de Pamela es difícil. Es decir, ser actor siempre es difícil. Nosotros estamos hablando en este momento, hay alguien que está del otro lado mirando y posiblemente criticando. Las personas que son políticos saben que son criticados constantemente. Y eso tiene un costo, porque indefectiblemente esa persona a su vez es una persona, es decir, aparte de desempeñar un personaje, tiene una vida privada, y eso genera Enrique, un costo ¿y el importante. votante nota ese costo? Yo creo que sí. Vos sabés que por eso a mí me llama la atención, quizás un poco asesorados a veces por lo que hoy son los coach o los indicadores de opinión, les dicen haga tal o cual cosa o demuestre tal o cual emoción. Ese Macri enojado del tape. Bueno, por ejemplo, yo no sé si alguien le dijo, bueno, demuestre que no está desconectado de la sociedad, pero sería interesante que de golpe todos empezáramos a ver que es lógico que una persona que se encuentra con esto enfrente, que no es por... Pero entonces no fue espontáneo lo que querés decir. A ver, las emociones no parecen un poco disociadas respecto al discurso, ¿no? Las emociones expresadas facialmente y emocional y en el discurso a veces tienen que ser congruentes. ¿Cómo te resulta cuando ves él en el baile? ¿Lo ves más natural que en esa postura más vehemente? El baile parece estar contento, independientemente que no me guste el estilo musical, pero digamos, parece ser que está contento con eso. Y Enrique, cuando una persona baila y una persona está enojada, digo, ¿qué comunica mejor? ¿El enojo o el baile, ¿no? Ante una sociedad que está tal vez alarmada por la economía. Pero vos sabés que es un tema interesante, porque somos una sociedad que no está acostumbrada al realismo, y hay otras sociedades, en concreto ha pasado en otros países, que alguien llegue y les diga, miren, todo está mal.
ha servido. En nuestro país creo que tiene un costo político importantísimo de decir estamos mal. Es decir, nosotros 50 años más tarde o más seguimos repitiendo la frase de Churchill, sangre, sudor y lágrimas. En su momento sirvió. Ahora, ¿serviría políticamente? Yo no sé, yo no soy político, pero me da la impresión que sirve más el discurso todo para arriba, ¿no? Le puedo preguntar a Rodis justamente, digo, Rodis, veíamos en el informe, ¿no? Una encuesta que si de alguna manera los alarma, los alerta, pero ellos en bloque dicen estamos bien, vamos a ganar, no tenemos miedo, lo dicen en bloque. ¿Cuál es la estrategia de acá a octubre? ¿Qué pasa? Una de las incógnitas que se va a revelar con la elección, con la PASO nomás, en agosto, va a ser si el factor económico, como pasa en una premisa de la política que la gente vota con el bolsillo, se va a verificar. Porque el gobierno tiene la idea y la lógica de que en el voto, la composición de cómo la gente vota, no solo vota por si puede llegar a fin de mes, la inflación, sino que valoran también estas cosas que vos nombrabas al principio respecto de la corrupción, la institucionalidad, la lucha contra el crimen organizado, bueno, todo ese tipo de cosas. Ellos creen que el gobierno en esa parte tiene algunos puntos a favor y que la economía no. Entonces, bueno, si gana el gobierno en diciembre, en octubre, sería la primera vez en la historia que gana un gobierno con recesión, ¿no? Y eso sería todo un fenómeno, no solo que llega a final de gobierno un partido sería un mensaje no peronista. positivo. Por primera vez sí responderían los mercados. Digo, muy difícil. Claro. Difícil de comprobar. Nunca pasó. Pero también es difícil de comprobar porque es lo que se prometió y no pasó. Bajate la aplicación Pamela a la tarde y votá en nuestra encuesta. Macri no cumplió con sus promesas de campaña por negligencia de su equipo económico, porque fue una decisión premeditada o porque le jugaron en contra los factores externos. A ver, Sole, hasta el momento digo está bastante parejo entre la negligencia de su equipo económico y porque fue una decisión premeditada. Esto es la diferencia que tenemos los argentinos, claramente no nos movemos de esa diferencia. A ver, el gran talón de Aquiles parece ser la economía, estamos todos de acuerdo en esto. Es una odisea conseguir a funcionarios de gobierno que te filtren alguna de las medidas que se van a tomar, pero hoy estuvimos haciéndolo. La primera tiene que ver con la renovación de la hora 12, súper vinculado al kirchnerismo, pero va a volver, se vencía ahora y lo van a renovar. Un plan muy criticado de jueves por el a actual domingo, gobierno, muy criticado, al igual que precios cuidados, pero lo renovaron también. De Lo que jueves pasa a es domingo. que el programa se sostuvo, pero con interés. O sea, el punto clave de la hora 12 es que eran 12 sin ningún interés. Bueno. Se sostuvo el cartel, se sostuvo el plan con un interés del 40%. Carmela está dando en la tecla. Es inviable también. El gran problema que va a tener este nuevo hora 12 que están a punto de lanzar son las tasas. Las tasas están por las nubes y realmente es un problema las tasas. 12 cuotas en un preguntar? 50-70% de interés. Lo quiero aprovechar a nuestros invitados, a Eduardo Menem. ¿Por qué cree que falló? Digo, lo hago responder la encuesta del programa de esta noche. ¿Por qué cree que Macri falló? Sí. El problema no está tanto en las promesas de campaña, sino que una vez asumido el gobierno empezó a errar los pronósticos. Que el primer trimestre, que el segundo trimestre, que los brotes verdes que nunca aparecieron. Yo creo que ellos han manifestado una improvisación inadmisible. Y Macri cometió el grave error de no tener un ministro de Economía que centralice todos los grupos que están dentro del gobierno. Esa división en 22, 23 secretarías no podía andar. No andaba bien ni el presidente del Banco Central con el del Banco Nación, con el ministro de Hacienda. Tuvo que hacer varios cambios de gabinete y hoy está en una situación muy difícil porque está encerrado. Para que no sube el dólar, tiene que cobrar una tasa de interés que es imposible para la producción. ¿Quién va a sacar con una tasa de interés? Salvo que plante pepitas de oro. Pero para usted ninguna de las propuestas que le damos en la encuesta, Filmus, negligencia de su equipo, en realidad deseaban hacer lo que hicieron y lo manejaron de esa manera. En realidad las primeras dos que concentran cerca del 80% de los votos de quienes están mirando el programa, las dos van en la misma dirección. Macri tomó una política económica que no industrializa el país, que no crea trabajo, que cada vez distribuye peor el ingreso, una política que solamente favorece a los sectores agroexportadores o que favorece a la especulación financiera. Últimamente hasta los sectores agroexportadores están criticando. Cuando uno mira, todo el arco de la economía está criticando,
solamente el sector financiero. Recién decían, con tasas al 70% es imposible que crezca la economía. Es Entonces, imposible, preguntarnos, no se puede en algún momento lo que queda del año, digo, enderezar bueno, y ver lo que los está haciendo, resultados, ustedes lo están diciendo recién, ¿no? Lo que está haciendo Macri es tomar las medidas que él criticaba. Entonces, desde una perspectiva, Macri no va a resolver los temas en estos 6 meses porque realmente endeudó al país, destruyó la industria está trabajando al 50% de su capacidad. Y si uno toma todos los indicadores, te quiero decir, la pobreza, la desocupación, la indigencia, todos empeoraron. El endeudamiento. Realmente no hay ni una sola, uno podría mencionar algún indicador de la economía que haya mejorado, hubiera indicado que Macri fue en la dirección correcta. Pero quiero decir cuál es el tema principal, porque él vino a dar un discurso el 1 de marzo, lo hizo Peña 10 días después en el Congreso, pero si no toma en cuenta, si hablan de un país que no existe, de una realidad, y no toman en cuenta los problemas que hay, cualquiera sabe desde la psicología que el primer elemento a tener en cuenta para resolver un problema es reconocerlo. Igual, no reconocer el problema hace imposible resolverlo. Recibieron un país que, digo, estábamos todos tan angustiados y cansados de la corrupción. Digo, en minutos, la entrevista a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, donde, digo, sí hay que reconocer que tienen una decisión de combatir el narcotráfico, de combatir la corrupción. Hay una decisión política de hacerlo. Digo, entre una cosa, digo, que trato de ser parcial, sobre todo en este año electoral, porque me parece importante también valorar un cambio que tiene que ser cultural. Está Rodis con una... Digo, para mí esto es... son detalles que hasta ahora no conocíamos, nos vamos a meter en la causa de Nisman. Te pido que te acerques, vení Rodis, así me mostrás qué es lo que tenemos. Mira, son Presentame imágenes... el tema, digo, chat nuevos, hay conversaciones que no las habíamos conocido, imágenes exclusivas de la casa del fiscal. Imágenes inéditas, porque siempre cuando analizamos el caso Nisman se analizó desde la parte de la muerte del fiscal, un tema que todavía no está tampoco definido de qué manera murió. Pero recordemos esa marcha, creo que en esa marcha nos unimos todos los argentinos contra la impunidad, con que se termine, digo, y que no se... Bueno, pasaron muchos años y todavía no se resolvió y no sabemos bien realmente cómo se murió. Mira, estas son imágenes del expediente. Siempre cuando vimos las imágenes del departamento de Nisman se veían ese tipo de imágenes que era el baño, la muerte, el fiscal tirado en el baño. Estos son otros ambientes de la casa donde se ve, por ejemplo, cuando estaban revisando el arma en otra parte de la habitación y también cuando están revisando, por ejemplo, qué tenía en la caja fuerte de su casa, donde había papeles, había dinero, había dólares, había pesos, miles de pesos que se sacaron y se contaron arriba de la cama. Todas Llama esas la imágenes. atención que tenga dinero en efectivo, ¿no? No, a mí me llama la atención que no tengan guantes, que estén tocando todo como si nada, no sé. Bueno, eso es eso es un punto clave, Amalia, porque que la señora está agachada agarrando con la mano como si nada. Exacto, habla de la negligencia de cómo se hizo esa inspección dentro del departamento de Nisman. Básico. Es un error obsceno. Exacto. Veíamos también cómo entraba la gente en su momento, cómo entraban los peritos científicos. Ahí sí tienen guantes. Pero la señora que sacó de la caja no tenía guantes, los sacaba como si nada. Bien, ahí están contando los dólares. Habían encontrado llaves de autos, no solo del Audi, que se conocía que había tenido un Audi, sino que había una llave de un BMW que nunca se supo que había pasado. Claro, era la llave de otro auto, un auto que él no manejaba habitualmente y nunca se encontró ese auto. Nunca se encontró ese auto. Aparecieron esas llaves ahí y el auto fiscal no. Fein. Ahí está fiscal Fein levantando los fajos de dinero que tenía Fein, que los fajos de dinero que tenía Nisman en su departamento. A propósito del dinero en efectivo, dicen los que saben que sería plata negra. Es la plata que no se puede bancarizar y él le guardaría en su casa. Que si no tenés en tu casa, ¿no? Bueno, Cristina en su libro, puede ser que tengas en tu casa, pero es poco probable. Habló de Cristina en su libro, que acaba de lanzar, habló justamente de la plata negra de Nisman sobre un depósito que recibe en una cuenta de Nueva York de $150.000 de parte de Damián Estefani. ¿Por qué es importante pero esto? eso sí está bancarizado. ¿Por qué es importante esto? Esto es importante también porque esta parte nunca se llegó a analizar bien. ¿Entendés? Esta parte de Nisman directamente se obvió. Fuimos a la muerte, fuimos a ver si fue un asesinato, si fue un suicidio inducido. Una parte de la sociedad cree que lo mataron, otra cree que se suicidó, pero nunca nos detuvimos a analizar, bueno, cómo vivía Nisman, qué hacía, cómo fueron sus días previos, ¿no? El peritaje psicológico de Nisman. El peritaje psicológico de Nisman se hizo en el 2016, 2015, y recién los WhatsApps que él tenía se conocieron en 2018. Entonces,
faltaba información y sigue faltando información. Entonces, es que es todo muy eso... difícil, Rodi. Yo te digo, lo que nos pasaba a nosotros como país es, había una persona fallecida, un fiscal que estaba poniendo al poder en evidencia, y digo, la mitad del país quería creer y le creía y quería que tuviera razón, y la otra mitad no, y lo denostaron con imágenes, en sus salidas nocturnas. Digo, es un tema muy delicado para tocar. Lo que tenemos hoy, a mí me llama la atención también las conversaciones. Las conversaciones que hubo... Las últimas conversaciones en su WhatsApp, me parece a mí al menos interesante. Él tuvo conversaciones, por ejemplo, que Arroyo Salgado cuando fue a declarar las ocultó, no las contó, las omitió. Contó los WhatsApp, se los leyó a la fiscal. Cuando vas a declarar tenés que declarar absolutamente todo. Todo, tenés que, y más si es una testimonial, tenés que decir la verdad. Acá Facundo lo puede ratificar. Y además, viniendo de un juez o de una jueza, lo importante que es igual si decir la querés verdad buscar y no ocultar la información y querés leer, me parece importante, anda a buscarla, porque me parece que el textual es importante. Por eso te digo, no, volvé, Rodi, pero te digo, si querés traer tus papeles, porque ahí tenés los textuales donde nos podés explicar de qué estamos hablando. Si no, por ahí no ¿Qué se encontró en el WhatsApp de Nisman? En el WhatsApp de Nisman se encontraron, por ejemplo, 130 WhatsApps que había, 94 de esos 30 estaban borradas. Eran mensajes que él borraba él mismo. También había 111 llamadas, de las cuales 33 incluso borraba los registros de las llamadas que hacía. También, ¿no? O sea, Nisman era, como en el manejo de su teléfono celular, era bastante particular, ¿no? No le gustaba dejar iba borrando. Registro, iba borrando todo. Mira, las charlas con Arroyo Salgado. Las charlas con Arroyo Salgado, esta es del 26 de enero. ¿De enero? 2015. De 2015. Debe ser de diciembre, porque Nisman ya estaba muerto en esa época. Claro. Decía, aunque está claro que mis prioridades están en otro lugar y como está a la vista que para vos lo más importante es la puja de poder y salir en diarios y revistas y TV, te felicito por haber conseguido lo que querías. Esto Arroyo Salgado se lo responde a Nisman cuando Nisman le manda la tapa de la revista Noticias que había salido en la tapa y estaba, en ese momento Nisman era cuando iba a hacer la denuncia, cuando él dijo que iba a presentar la denuncia. Exacto, ya había denunciado. No entendés nada. Pésima relación, o sea, a mí me sorprende mucho, no me imaginé que ellos estaban en una relación tan tirante. Sí, de hecho en algún momento se dijo que Arroyo Salgado lo había amenazado o le había dicho desde el exterior que si la situación respecto a cómo estaba, a lo que estaba pasando hacia dentro de la familia persistía, ella iba a judicializar ese tema, como tantas parejas que no se ponen de acuerdo en el reparto del dinero, en la organización de la familia. Eso había quedado también acreditado en los WhatsApp previos, no en estos que son ya posteriores, sino en los previos, cuando Arroyo Salgado todavía estaba fuera del país. Recordemos que cuando Nisman muere estaba fuera del país. Respecto al video, déjame sumarte algo, que Amalia decía, nadie usa guantes. Si ustedes pueden notar, el trabajo pericial previo genera que se haya pasado por diferentes lugares con un polvo especial para extraer huellas dactilares. De hecho, se ve por todos lados como una suerte de talco y se ve en las manijas de los placares un talco un poco más negro. Ahí se ve mejor. Eso lo que quiere decir es que primero pasaron los peritos que buscan huellas dactilares y una vez que extraen las huellas dactilares, después van... Pero Fein estaba agarrando la plata, contándola arriba de la cama sin guantes. Pero también. porque ya habían pasado, Amalia, si vos ves, todo el escenario ese está, como entalcado. Pero si la chica la agarraba dentro de la caja de seguridad. También tenía polvo dentro de la caja de seguridad. No, porque la caja de seguridad, el interior de la caja de seguridad, no es tan importante porque lo que es importante es la cerradura. Bueno, si alguien abrió la caja de seguridad, de todas maneras, depositas la mirada en las huellas de todas de la maneras, la apertura escena de estuvo totalmente contaminada y si estuvo contaminada es por algo. Cada una de las personas que estaban en el interior de ese departamento tenían no solo que estar con guantes, sino también con todo un traje. Exacto. Porque lo propio que vos tenés en tu zapatilla lo estás dejando dentro del departamento, eso es básico. Además, una imagen de ¿qué ese es lo nuevo día... que tenemos? A mí me vuelvo sobre los chats. ¿Qué es lo que tenés, Rodi? Lo que responde Nisman es no entendés nada. Con las hijas. No entendés nada, no podía no hacerlo, ya te lo explicaré personalmente. Le hablaba sobre la denuncia y lo que tenía que hacer. A partir de la tercera placa ya empiezan una tensión muy fuerte entre Arroyo Salgado y Nisman. Ella le responde, pese a todo esto, estoy haciendo hasta lo que no puedo y poniendo toda mi energía positiva para que Yara tenga su viaje de 15 como ella lo soñó. Yara estaba cumpliendo 15 años. Pero es una conversación de padres. Que él viajó. Hasta ahí me parece súper lógico. Padres y no te preocupes que ni vos ni tu familia, que ella la está pasando bárbaro y feliz con un jean y un par de zapatillas, una remera, 2 bombachas y un corpiño.
Ah, y me olvidaba, y ni un centavo en euros y dólares. Esto fue porque Nisman se trajo por error la valija de su hija cuando volvió. A partir de acá es una parte que la fiscal Arroyo Salgado, la jueza Arroyo Salgado no contó en sus conversaciones con el fiscal. Lo que vas a leer ahora, esto no lo contó. Está en la declaración y esto es importante. de Arroyo Salgado cuando declaró. Le responde Alberto Nisman, estoy hecho mierda y vos encima la seguís. Le ofrecí a Matías, que es una persona en común que tenían Arroyo Salgado y Nisman, que viaje a llevarle la valija y plata. Yo le sacaba el pasaje y ni siquiera contestó. Le responde Nisman a ella, estoy hecho mierda. Frases que para la pericia psicológica no se utilizaron, ¿no? Esto se conoció recién en 2018. Lo aprovecho, Enrique Rosas. Es importante, digo, su estado anímico. Estoy hecho mierda. Hay Convengamos que tenía una presión enorme. Yo no quiero... Una cosa es la autopsia psicológica. La autopsia psicológica toma elementos posibles, concretos, no necesariamente el WhatsApp, sino una factibilidad concreta. ¿Cuáles opciones acá eran? Por ejemplo, suicidio, inducción al suicidio u homicidio. Sí. Pero el principio en criminología, en medicina legal, es, en realidad uno toma la vertiente máxima. Si bien hay cuestiones otras, todas las pericias terminaron siendo concluyentes. Hay opiniones extrajudiciales, pero terminaron siendo sobre el hecho de que fue un homicidio. O fue un suicidio inducido. ¿Qué significa? Es un homicidio un poco tapado. Bueno, pero es interesante que él pueda demostrar doctor. presiones es importante. En su momento se decía que no tenía ningún inconveniente, que estaba contento con la denuncia, que es más, había hecho una lista de supermercado de lo que iba a comer el otro día. Pero esas presiones no quitan el hecho concreto, por ejemplo, de cómo un cadáver es movilizado, o no quitan algunas otras cuestiones. El planteo en la autopsia psicológica, sin embargo, no es si uno tiene presiones, sino si tiene indicadores ciertos de aspectos presuicidas en los cuales hay indicadores concretos que se conocen. O sea, no es... Cuando se investigó la posibilidad de la inducción, de que lo estuvieran presionando, amenazando, de que alguien le hubiera mandado alguna cuestión relacionada con su hija, sobre todo, por esta relación que él tenía una relación muy importante para él con su hija, por lo que se había averiguado, se investigaba esto, de dónde venían esas presiones, qué le podrían haber dicho, con qué lo podrían haber presionado para inducirlo a que se suicide. Lo triste es que todavía no sepamos la verdad. ¿Filmus para usted se mató o lo mataron? No importa nuestras opiniones, yo creo que hay una justicia y la justicia es la que tiene que investigar. Nosotros podemos tener distintas opiniones. Yo leí con detalle el libro de un... Las desprolijidades, con todo lo que vimos, que cómo se manejaron, le creemos a la justicia igual. Por supuesto, cuando la justicia termine de definir, ya pasaron varios años y todavía no ha definido. Yo digo, como opiniones, yo he leído el libro de Pablo Dugan, un periodista de esta casa, realmente insospechado como kirchnerista, y da un conjunto de razones importantes de por qué se habría suicidado. Pero tampoco... El Pastor lo leyó porque Pastor también escribió. Lo que pasa es que el libro mío, Pame, salió a los 9 meses de la muerte de Nisman. Y es más parecido a lo que estamos viviendo hoy. Es un libro que reconstruye los últimos 9 días en la vida de Nisman. Y yo lo que me propuse en el libro fue intentar escapar a esa locura de la grieta que planteaba que si Nisman se suicidó, vos, digamos, él era funcional al kirchnerismo. Y si decías que Nisman lo mataron, le era funcional a la entonces oposición, hoy gobierno. Yo lo que hice fue una reconstrucción periodística de 9 días que cuando uno la lee, le permite al que la lee sacar conclusiones. Por ejemplo, un detalle, se ha dicho que Nisman estaba enérgico, que estaba pasando el mejor momento de su vida. Eso es mentira, eso es falso. Se ha dicho, por ejemplo, que Nisman no tenía... Estoy hecho mierda, le escribe... Claro, por ejemplo, se dijo, un suicida suele dejar escrita una nota suicida. Bueno, Nisman se sentó y escribió, no una nota puntualmente suicida, pero sí se sentó a escribir el último WhatsApp que le envió a 50, 60 personas. Y no es un comportamiento habitual que alguien se sienta a redactar un WhatsApp que después le copia a un montón de gente. Sí. Bueno, y así uno podría seguir contando detalles. Es interesante lo que dice el doctor, quiero retomar lo que dice el doctor, que las pericias fueron concluyentes respecto del homicidio de por otro lado, estamos tomando detalles. El famoso tema de la nota suicida es un tema de la Asociación Internacional que estudia el suicidio y ya no se toma en cuenta. Ojo, no es tan evidente. Pero respecto de eso, que él dice que en 2016 se decide que las pericias, la autopsia psicológica da que Nisman no tenía indicios suicidas y que podía ser un homicidio. Faltaba esta información, porque esta información se conoció en octubre, noviembre de 2018. Sí, pero para cerrar tenemos también el chat con la hija. El chat con la hija. El chat con la hija, que esto también es muy duro, porque esto no se conocía y habla un poco también de la relación que él tenía con sus hijas y cómo se sentían sus hijas cuando Nisman muere. Papá, ¿estás bien? Le escribe Yara,
su hija mayor, mientras todavía no se sabía, recién se había conocido la noticia. Ya estaba muerto. Ya estaba muerto, pero todavía eran las primeras horas de la noche, de la madrugada. Ella le envió un mensaje desde Europa a su padre. Cuando ya empieza a tener la certeza, ella, de lo que le estaba diciendo su abuela, de que estaba muerto, le empezó a escribir otro tipo de mensajes. Te amo, vas a estar muy bien. Nunca estuve enojada. Esta parte también es interesante respecto de la relación que tenían ellos. Tus hijas te amamos y vas a estar mejor que acá. Es el último mensaje. Wow, ese es muy fuerte. Es muy fuerte estos mensajes. Y triste a la vez, ¿no? Que todavía, no sé, o por una familia y también por todos los argentinos merecemos conocer la verdad. Triste como sociedad, ¿no? Porque Seguro. si le pasa a cualquiera y te encontrás con esta justicia que no termina de descubrir qué pasa, es un problema para todos, no solo para Nisman. Muy bien. Tema de la semana, nos metemos en el tema de la semana, el libro de Cristina. Apenas salió a la venta, récord en ventas, tenemos un informe y hay voces a favor y en contra. ¿Qué quiso hacer y qué logró con la presentación de su libro? A ver. Cristina Kirchner decidió contar las experiencias de su vida política a través de un libro. La expresidenta le puso palabras a los momentos más conflictivos de su mandato y la curiosidad se apoderó del público. Muchas veces después del balotaje pensé en esa foto que la historia finalmente no tuvo. Yo, frente a la Asamblea Legislativa, entregándole los atributos presidenciales a Mauricio Macri. Lo pensaba y se me estrujaba el corazón. Nunca llegamos pobres a ningún cargo en la función pública, y menos a la presidencia de la Nación. Siempre con nuestro estudio nos hemos dedicado a la adquisición de propiedades, a la locación de las propiedades, a plazos fijos. La evolución del patrimonio ya fue evaluada y fue juzgada judicialmente. Fue juzgada judicialmente. No solo en la causa de las fotocopias de los cuadernos, sino en otras de alto impacto. Respondí a cada requerimiento judicial que me hicieron. Me procesaron con argumentos pueriles, allanaron mis casas y las de mis hijos una y otra vez, reclamaron mi detención y promovieron mi desafuero. Máximo y Florencia, la única razón por la cual los persiguen es justamente por ser hijos de Néstor y Cristina Kirchner. Sinceramente, se convirtió en el libro más polémico del año y las voces a favor y en contra se multiplicaron. Es muy común que los presidentes en los países más o menos normales dejen un legado, ¿cierto? Escriban las memorias. Me decepcionó. No es relevante. No lo escribió ella. Los que buscan una pieza literaria, olvídense, no es por acá, esto no es una joya literaria, no va a ganar el premio Nobel, no va a ganar ni el premio Cervantes ni el Clarín. Bueno, el Clarín nunca. Esto es un manifiesto político. Esto es algo así como la razón de mi vida de Evita. Mi lucha, la razón de mi vida y sinceramente. Me parece que lo que ha hecho la señora Kirchner ha sido banalizar con este libro su propio papel, el papel del presidente de un país. Si la odias, la vas a terminar de odiar. Si la amás, la vas a terminar de amar. El libro mal escrito, digamos, en algunos pasajes grosero y banal, a la historia de los argentinos. Muchos me decían, y los que no la aman y no la odian, no se guían por un libro. Se van a guiar por acciones o inacciones del gobierno de turno. En las últimas horas, el juez Claudio Bonadío intimó a la editorial que publicó el libro y pidió suspender el pago de regalías a la expresidenta. La justicia ha pedido el contrato de ese libro porque recordemos que tiene incautado muchos bienes. En las últimas horas el juez Bonadío remitió un oficio a la editorial justamente que publicó el libro Sinceramente, el libro de Cristina Kirchner. 5 días de plazo le da para que haga entrega de copia certificada del contrato que firmó con la expresidenta para la publicación de este libro. Bien, ¿es una sorpresa el récord en ventas? Sí. Yo creo que sí, que nadie lo esperaba. Yo creo que nadie lo esperaba, sí. Es un bestseller ya. No, Claro, yo creo que se iba a vender porque si no la editorial no hubiese lanzado esta manera? 20.000 en la primera edición. Sí, porque si Cristina no habla, hace campaña sin hablar. Es la segunda campaña que... ¿Cuál es el propósito? A ver, ¿cuál es el propósito de este libro para Cristina? Para mí es el único libro que junta el 100% del electorado, ¿no? Porque los que la odian lo quieren leer y los que están con ella también. A ver, ¿por qué? Porque hubo mucho tiempo de silencio, porque uno esperaba en este libro algún tipo de volantazo. A ver, en el medio pasaron cosas, pues con una frase muy popular por estos tiempos. Por ejemplo, que habló su contador. Por ejemplo, que su propio contador. Nosotros escuchábamos la nota con Novarecio.
ya fue juzgado mi patrimonio. En el medio, su contador dijo, yo me junté con Ollarvide y arreglamos los números para la causa. Esperábamos que en el libro se corrija esto, vos no podés seguir, y en el libro no, en el libro dice, mi patrimonio sigue juzgado, no pasó nada en el medio para el Bueno, pero tiene sus seguidores cautivos. Sí. Tiene Pero sus no solo seguidores sus que seguidores, leen lo que Pamela, quieren marcó leer. la agenda. Estamos en el comienzo de un año electoral y gana el que maneja, el que comanda. Marcó la agenda, dice de qué se habla. Como de lo único que se puede hablar del gobierno actual, por lo menos por el momento, es de la crisis económica. Se hablará la semana que viene de las nuevas medidas. Pero toda esta semana, y cuando sea la presentación del libro en la Feria del Libro, Que eso se es lo va a que hablar viene, de lo que ella propone. Que eso es lo que ¿Amalia? viene, Pamela. No, me parece que también le debe funcionar al gobierno. Recién Carmela dijo, ¿de qué estamos hablando? El libro de Cristina, y hay un montón, el país está a punto de estallar y estamos hablando de Cristina. Yo, como te decía el otro día, para mí es una genia del marketing, Cristina. Se hace campaña sin salir de su casa prácticamente. Si estuviera Rosendo Fraga en esta mesa, te diría que Cristina recupera con este libro la centralidad política, que es clave para cualquier político y más si está en un año electoral, ¿no? Cristina cada vez que habla bajan los números, o sea que encontró la manera de hablar, pero sin ponerse ella, sin que la gente escuche su tono, porque directamente cada vez que habla bajan las Sí, encuestas. perdón, igual, es así. igualmente, digo, antes del lanzamiento del libro ya Isonomía la daba muy arriba en las encuestas, es decir, Claro. no hace falta un libro para que Cristina se instale como protagonista. Baja Macri, mediática. ¿no? Cristina se mantiene. Sí, Eso es interesante Macri también. El sigue que baja es bajando. Macri. Filmus es una genia del marketing, como dice Amalia Granata. No, yo creo que no tiene nada que ver con el marketing, tiene que ver con que ella expresa sus opiniones y tiene en el libro opiniones muy críticas respecto al gobierno de Macri. Denuncia cuál es la política económica que está llevando a que nuestra gente esté muy angustiada y la esté pasando mal. Porque nosotros podemos hablar coyunturalmente del libro de Cristina, pero en la Argentina lo que pasa hoy, lo que tenemos que pensar nosotros, en lo que tenemos que estar preocupados, es en cómo se defiende la fuente de trabajo, cómo se llega a fin de mes, Pero si cómo el nos sigue título cayendo la dice, industria. Daniel, pero si el título dice sinceramente, uno espera el sinceramiento. Y bueno, más sincero que ese libro, por eso ustedes decían, los que... Pero ¿quién dice la verdad? ¿Ella o el contador que dice yo arregle todo? Bueno, por supuesto... Alguien miente. Bueno, ella Ese tendría que plantea... ser el próximo libro. No, ella habla de una persecución ella- judicial. Miénteme. Ella plantea, me parece, con bastante claridad cada una de estas cuestiones. E insisto, sobre estos temas dejemos que termine la justicia. Daniel, ¿Por qué vamos a igual, opinar La nosotros? justicia, que va, la justicia que va cambiando de opinión, ya está Feynman con nosotros, lo quiero saludar. Muchas Hola. gracias. Gracias. Muchas gracias, Eduardo. Gracias, Pamela. Gracias por Que invitarme. me muero por escuchar su opinión sobre este libro. ¿Ya lo leíste, Eduardo? Ni pienso leerlo, Bueno, no, no entonces- me interesa. Muy bien, muy bien. No leo Ya podemos mentiras. ampliar No sobre leo eso. mentiras. Además, ya se la conoce. 8 años gobernando, ya se la conoce. Ya se sabe quién es. Bueno, muy bien. Digo, pero después sigo con Eduardo Feynman, porque digo, también él está parado en otro lugar donde ni le interesa leerlo siquiera. No, pero- A este exitazo. Pero yo lo que digo es, y se lo quiero preguntar a usted, Filmus, ¿usted no cree que Cristina debe explicar cómo fue esta situación con su contador que dice que arregló su declaración jurada, que se juntó a arreglar su... O sea, no es lo mínimo, no es la base que todos necesitamos saber. Voy a hacer una pregunta. ¿El contador está preso? Sí. Sí. No, el contador Bueno, salió porque... un acuerdo bueno, es un cada imputado, uno que... es- No, es un arrepentimiento. no, está diciendo, Se cada uno arrepintió. que va y que le dicen, si usted declara contra, lo liberamos, todo el mundo declara contra para que lo libere. Por lo menos una parte. Los que no declararon Por su en contra libertad mienten, siguen dice usted. presos. No, pero Filmus, aporta por pruebas. supuesto, entonces, creo Por yo que recuperar su libertad para usted miente. Lo que está saliendo a la luz, por lo menos con lo que está investigando Ramos Padilla, es que hay toda una orquestación, incluso un coacheo, que lo dice quien la coacheó, Pero, lo Filmus, dice la abogada Ollarvide defensora dijo- Ollarvide respecto le al caso de dijo- Fariña, donde se preparan estos casos. Pero Está bien, pero no digo, importa, no importa mi opinión. Ollarvide le dijo a Babi Checopar, me agarraron del cogote para juzgar lo que juzgué. El contador dice, le dibujé la declaración jurada. ¿No le parece que tienen que explicar qué pasó con los números? Pero lo va a explicar en la justicia y está yendo a declarar cada vez que la llaman. No hay nadie que se haya presentado tanto a la justicia como Cristina. Filmus. Y es lo que dice ahí. Lo Ha quiero tenido aprovechar ahora. 10 indagatorias el mismo día. 10. Sí. Está Entonces, bien. y bueno, y La ha tiene ido que dar, y tiene se que pone explicar. frente a la justicia y la justicia al final definirá. Diego. Nuestras opiniones respecto de lo que plantea la justicia son nuestras opiniones. Lo importante es que nosotros tenemos que pensar que se tiene que avanzar hacia una justicia independiente que pueda definir estas cuestiones. Cristina plantea, y lo plantea en el libro, cuáles son sus miradas respecto de cada uno de estos temas. Ahora, lo fundamental y lo decisivo está en la estadística que nosotros vimos al comenzar.
Cuando uno plantea el 45%, lo de isonomía, y ustedes lo mostraron, 45% de los votos, es que el que llega al 45% de los votos pero habla de un no descontento tiene de Macri, no de- no tiene de balotaje. Cristina. El 45 ¿Cómo enciende el tema? Ahora, No, Daniel, pero esa es una el situación de kirchnerismo, balotaje. los kirchneristas solían decir o se arrogan diciendo Cristina es una gran estadista. Escribí un libro de Chimento. Es un libro de, digamos, de pequeñas anécdotas. Eduardo, a ver, Eduardo, ¿qué opinión tiene? Uno hubiese esperado si efectivamente es una presidenta que estuvo dos mandatos. No, y explica, yo no estoy de acuerdo con vos. Claro. Tiene es un una libro parte de que a mí me anécdotas, interesó Daniel. mucho. Porque Sos eran- un hombre muy formado y muy leído. Es un libro de anécdotas. de anécdotas y también de políticas, porque lo que diferencia este gobierno del anterior, por supuesto no estoy de acuerdo, por ejemplo, te voy a decir claramente, el Congreso votó, para ver el tema de la corrupción, el Congreso votó concretamente que no podían blanquear los familiares. Sí, sí. Este gobierno, lo votó el Congreso, fue la condición para que se vote el blanqueo. Y el que no gobierno podía... por decreto. El gobierno por decreto, inconstitucionalmente, pasó por encima. Pregúntele a Felipe Solá, que es el que hizo justamente en este momento la moción en contra de lo que planteó este gobierno, para que blanqueen los familiares. Y blanquearon todos los familiares. No estoy de acuerdo. No, miremos quiénes son los que con En el libro, dólar- Cristina, perdón, una pregunta. Respecto- En el libro, Cristina habla de la vida nocturna de Nisman. ¿Qué suma, qué aporta a la sociedad hablar de ese aspecto? Cristina da sus opiniones sobre todos los temas Pero que es ella su considera. mirada, convengamos Uno puede que como dice leerlo Daniel, o no leerlo. pero chicos, no es un Ella libro opina. sobre teoría suma política. algo a la Ella sociedad. opina. Quiero escuchar Por a Eduardo. supuesto. Sí, Por- si me dejan. Sí, Eduardo, Por favor. cómo no. ¿Qué opinión tiene? ¿Lo Yo leyó el creo, libro? yo no lo leí ni lo leeré al libro, no me interesa. Pero ¿Y sí, pero qué opinión tiene de este aparte, fenómeno? Salió a la venta y es conozco récord. por los trascendidos. A ver. Y en una parte del libro, Cristina comete un sincericidio ¿En qué momento? cuando dice que no le quería dar los atributos del mando. No dice eso, lo tiene que leer completo. al nuevo presidente elegido por el pueblo. No dice eso en el ¿cómo libro? dentro A de ver, la ¿cómo lo asamblea- dice? ¿Cómo lo dice? cómo ¿Qué es dentro de la importante? asamblea Ella se lo voy a cuenta dar? que tuvo una negociación con Mauricio, le puedes creer o no, que a ella le No, parecía... no hubo ninguna negociación, eso es mentira. No Que hubo ella le negociación. quería dar, Además, que quiere que quería le diga ir, una cosa, si me permite. que lo iba a hacer en Si la... quiere que le diga una cosa, ella dice que frente a la Asamblea Legislativa, ¿sabe cómo se entregaba la banda en tiempos anteriores? No en la Asamblea Legislativa, eso lo impusieron Pero los entonces Kirchner. dice que se lo quería dar o que no si se lo me quería deja dar. hablar, me deja hablar. Sí. Antes, la banda, el presidente juraba en la Asamblea Legislativa y la banda se la colocaba el presidente saliente en la Casa de Gobierno. Claro. Esa fue la Pero el presidente esa fue la Menem, ¿dónde le práctica. entregó la banda de la Rúa? Se le entregó en la Casa de Gobierno. No, señor. Sí, en la Casa de Gobierno. Revíselo. En la No. Casa de Gobierno yo No, estoy señor, ahí, ¿cómo me lo va a se entregar? entre- Se lo Es en la- entrega en la Casa de es en la Gobierno. Asamblea Legislativa. Alfonsín le puso la banda a Menem En la Casa de Gobierno. sí, Y, y Menem después- se la puso a De la Rúa en la Casa de Gobierno. Recuérdelo. Yo estoy ahí, sí, estoy recordando. Bueno, le digo Además, yo textual, Eduardo, como dice en su ¿Cómo? libro, Cristina, muchas veces después del balotaje pensé en esa foto que la historia finalmente Sí. no tuvo. Yo, frente a la Asamblea Legislativa, entregándole los atributos presidenciales a Mauricio Macri. Lo pensaba y se me estrujaba el corazón. Claro, eso es una actitud antidemocrática totalmente. Totalmente. ¿Cómo no va a respetar la voluntad del pueblo que lo ha elegido? Bien o mal lo ha elegido. Le tendría que haber dado los atributos. Pero además es fácil decirlo- Vea el espectáculo que se dio para el exterior. Una presidenta que no le entrega los atributos al presidente. Es fácil elegido decirlo por con el pueblo. diario del lunes, ¿no? El no haberle entregado la banda presidencial. Pero en 2015 uno no sabía que el gobierno de Macri iba a ser un No, fracaso. perdón, Ella no en dice cualquier que no gobierno, se lo chicos, quería se termina. entregar. Perdón, No pero dice Ay, de que a en el uno, libro. por favor. Digo, se Igual ella termina. lo que escribe para un sector que fanáticamente la ama y quiere pero leer ella lo da que una lee. explicación, Pamela. Y quiere Pero- sonido para sus ojos, para sus oídos y es lindo para sus ojos y Pero es da una hermoso lo que lee un explicación, no Kirchner. Pero ya no eran de ¿O ella no? esos atributos Sí, son- presidenciales, No, claro, la estoy de gente había elegido otro presidente, no Estoy de eran de acuerdo. ellas, es la apropiación del Estado que ella creyó. Bien. No cambió nada, no reflexionó. Ella dice que era una rendición, le entrega los atributos al presidente electo. Léalo, ¿por es qué no una dice eso? vergüenza Dijo- que dijo diga que eso, es una vergüenza. Estamos en democracia. Tiene que reconocer la voluntad del pueblo. Está escrito a manera irónica. Chicos, es un párrafo Eso- de 6 líneas. A ver, ¿le léalo. puedo preguntar a Enrique eso de Rosa responde cómo al ve? estilo autoritario de mando, que yo hago lo que quiera.
A mí la banda me la pone mi hija y yo no se la voy a dar a Macri. Lo autoritario, Eduardo, sí, es sí. haber querido nombrar 2 miembros de la Corte Suprema por decreto, que Está fue la bien, primera eso está medida muy de mal, Macri. eso está muy Bueno, mal, pero lo ¿qué tiene autoritario que es ver gobernar con lo por que estoy DNU como diciendo? está haciendo Macri. Pero no Eso estamos es lo hablando de Macri, autoritario. estamos hablando de Lo que Cristina. importa A son ver. las políticas que se llevan adelante. Le quiero preguntar a Enrique, perdón, no Sí. me quiero ir de este tema, porque así estamos de divididos, ¿no? Como es la mirada. A mí me encantó la definición de Daniel Fimus. La mirada de Cristina no significa que sea la realidad, es su mirada y lo ve de este color. Los kirchneristas ven de este color y los que, como Feynman, no piensan ni tocar el libro porque le duele la panza, no el corazón, se le estruja el estómago, bueno, ni siquiera tiene otra mirada sobre lo que ella escribió. Le pregunto a Enrique, ¿qué pasa con los argentinos? No, yo les puedo podemos contar qué salir pasa de con ahí. el libro, ¿Qué porque pasa con el libro? soy parte, en la misma editorial nos contaban el otro día Sí. cómo lo estaban vendiendo, porque de hecho fueron hasta la Sí. editorial a buscarlos, Sí. y se los llevaban gente por pilones. Entonces, era la envidia de todos los que estábamos más o menos ¿Qué para te la misma parece? época diciendo, porque Y cuando le quieren... los demás estamos hablando de miles de... Sí. Y esto estamos hablando de 120.000, así que estamos medio preocupados al resto, pero bueno, es así. La otra es llamativo, puede ser una nota de color, que alguien le ponga la tipografía de los cuadernos Gloria, ¿no? En la tapa. Ahí está el marketing del que habla que Mario. es interesante. Y la siguiente un poco menos, me parece que habla para un grupo de gente que quiere escuchar una historia, no una realidad. Sí. Porque si no sería obsceno referirse a un fiscal de la nación muerto respecto a su vida nocturna, que no tenía nada que ver. Sí. Es decir, ¿Y cuál es la explicación para hacerlo? no, creo que le escribe una gente que quiere escuchar eso Un sector. y está bien. Ahora, también es cierto que los que quieren pegarle también lo está. La realidad es que 125.000 ejemplares, 20.000 en la primera tirada, como dijo Facundo, Es una sorpresa, es un fenómeno. espectacular, es envidiable. Sí. Me voy con Feynman, que después de lo que dijo, no sé si comparte. Eduardo, me voy con vos. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muchas Buenas gracias, noches. buenas No, noches. por favor, gracias. Bueno, pero una reflexión. Ya te escuché que ni lo comprarías, no A ver. te importa leerlo. ¿Sabes por qué no me importa leerlo? No, prefiero leer un tratado de ciencia política. y Pero no tenés una reflexión, decís, hay gente que lo Leí- compra, como leí dice al- Enrique, van y se llevan los pilones para regalar. Bueno, bárbaro. Yo respeto a todo el mundo, aquel que lo quiera leer y aquel que no lo quiera leer. Yo no lo pienso leer, yo no invierto 600 pesos en eso. Sí. En esa basura no. Trato de leer otras cosas mucho más interesantes. qué ¿Y sé por yo. qué pensás que lo hizo? Para mí es parte del lanzamiento de la campaña. Me da toda la sensación. Hay un párrafo... Una donde- campaña barata, donde ella dice- efectiva, Sí, porque además la ponele. va a donar las ventas, el Está dinero de bárbaro. las ventas Está lo va a bárbaro. donar. Está bárbaro, eso me parece genial. Lo que me parece que hay una frase del libro muy interesante en uno de los capítulos, cuando ella habla de Macri y el caos, dice que ella va a volver, dice que vamos a volver para arreglar la Argentina, o para arreglar ese caos. Para mí ese es el lanzamiento, que ella vuelve. Ella vuelve. ¿Qué pasa si vuelve? Nada. Me parece que va a ser otro de los candidatos a presidente. No creo que pase ¿Crees en nada. las encuestas que hoy la dan No. arriba? No creo ni en las encuestas que lo dan ganador a Macri en primera vuelta. Viste que el gobierno te pinta que Macri gana en primera vuelta. No gana en primera vuelta. Ni tampoco creo en las encuestas que la dan ganadora a Cristina en primera vuelta, que son las encuestas que manejan los cristinistas. Ni tampoco creo en las encuestas que marcan que Cristina está ganando por 9 puntos de diferencia. No, la verdad no. ¿Por qué pensás que no En segunda no vuelta. se termina de armar con fuerza una tercera vía? Bueno, eso es lo grave para mí, ¿no? Que la política no nos dé a nosotros, ciudadanos, herramientas... Una oportunidad. Claro, exactamente. De mostrarnos en la góndola o encima de la mesa la posibilidad... ¿Por qué tenemos que elegir entre lo peor y lo malo? Algunos consideran que entre lo peor y lo malo es lo mejor. A mí me encantaría que haya algo que no sea ni lo peor ni lo malo. 1, 2, 3, 4 candidatos que uno diga como ciudadano, bueno, a ver, ¿qué cosa nueva puede haber? ¿no? ¿Por qué María Eugenia Vidal descarta rotundamente en estas instancias, ¿no?, su posible candidatura a presidente? Porque hasta donde sé, esto es información, no opinión, sino que han acordado en equipo. Mauricio va como candidato a presidente, ella va como candidata a gobernadora y Horacio va como candidato a jefe de gobierno. Eso está acordado. Y como manejas información, te digo, Sí. esto que está acordado, aún sabiendo que pierden un caudal de votos que le elegirían a Sí. ella.
¿Es decisión de quién? Yo no sé, porque algunos consideran que en realidad el presidente esperaría hasta el último momento. ¿El último momento cuál es? El 22 de junio. 22 de junio es un día clave, anótenlo. 22 de junio a la medianoche, todos los candidatos tienen que anotarse y decir, bueno, yo Cristina soy candidata, Mauricio Macri soy candidato, Vidal candidato, etcétera, etcétera. Ese día es clave. Ese día es clave. El tema es, algunos consideran que si Macri no mide bien entre fines de mayo y principios de junio, ahí se estaría bajando de la candidatura y algunos sueñan con el plan B, el plan B corta. O de Vidal, ¿no? ¿Viste la encuesta de la noche? ¿La podemos volver a poner? ¿La del Querry? No, la nuestra, la de Pamela. La noche okay. tenemos una encuesta y quiero saber tu opinión. Macri no cumplió con alguna de sus promesas de campaña por negligencia de su equipo económico, porque fue una decisión, lo decidieron así, premeditada, o le jugaron en contra los factores externos. Yo concuerdo con el 43.16, yo me anotaría ahí. Una total negligencia del equipo económico. Yo no considero que lo hayan hecho adrede. Sería muy perverso, ¿no? Que si se levantaran toda la mañana para hacerle mal a la gente, eso sería tremendo. No, lo que suena tremendo, digo, yo lo voté a este gobierno, y lo que suena tremendo porque escucho la calle y aquel decepcionado espera unas palabras de aliento y te dicen, vamos por el camino correcto. Vos decís, pero no llego a fin de mes, me duele la panza. No, sí. La economía indudablemente está muy mal, ¿no? Muy mal. Y hay millones de personas que no llegan a fin de mes. Y millones de otras personas que no llegan al día 15. ¿Ah? Eso es indudable. Entonces, digo, ¿por qué el mensaje sigue siendo, estamos por el camino correcto si hay gente que se va quedando afuera de del sistema? Sí. No lo sé, es una decisión del gobierno. Pero es estrategia o convicción, porque... No, eso ya es estrategia. Entonces, o vuelve a ser negligencia. No, eso ya, me parece que ya es estrategia, no es una decisión del presidente. Vamos por acá. De la misma manera, cuando Cristina decía, vamos por acá. Por ahí a algunos les podrá resultar bueno o que está bien el camino, y otros consideran que está mal o es mal. Tu opinión, chiquitita, ahora vamos a escuchar el último exabrupto de Lilita Carrión. Sí, tremendo. ¿Lo escuchamos? No viene pegando una. No, y también... La de Río Cuarto. No me contestes todavía, Río Cuarto, son 30 segundos, dale. pero después también, ¿esto es a propósito? Dale, tremendo. ¿O es así? Sí, dale. ¿Va a denunciar a los políticos de Río Cuarto? ¿Sabe la plata que puso debido en Río Cuarto? Lo que está pasando en Río Cuarto, que es la gravedad de Río Cuarto, es que perdido el orden que coordinaba el narcotráfico, se van a matar las bandas y los van a matar a ustedes. Si un día matan a uno de sus hijos, me van a venir a pedir perdón llorando. Mario, ¿no puede cambiar esta realidad en la provincia? Que no le pase a nadie de tu familia, ¿sabes? ¿Por qué lo dice eso, diputada? Digo porque está en riesgo Río Cuarto. Bueno, Tremendo, ahí la tenemos, a Lilita. No, el otro día la barbaridad que dijo con respecto a De la Sota, que afectó a toda la familia De la Sota. ¿La tuviste a...? Sí, a Candelaria acá. A Candelaria, sí. Tremendo. ¿No tiene filtro lo que dice? ¿Lo dice para molestar, para provocar? ¿O pensás esto, que no mide lo que está diciendo, las consecuencias? No sé, a esta altura ya no sé qué pensar. No tenés idea. Le vamos a preguntar a Enrique de Rosa, ¿cuál es su reflexión? No, yo creo que juega con dos cosas. Una, la ausencia de lo que le llamaban de ubris, ¿no? La ausencia de filtro, que tiene una sensación Pero decís juega. Entonces, si decís juega, es me hago la que no tengo filtro, o de verdad no lo tiene. No, si supusiera que no tiene filtro, estamos hablando de imaginar a la distancia una patología, pero digamos, o algo que pasa. Pero evidentemente se permite una impunidad. El caso de la Sota es significativo, porque justamente hablar de alguien que recientemente nos ha dejado, independientemente de la valoración en el cual hay familiares... Eso fue perverso. Realmente es hundir, es un poco comparado a lo que decíamos antes del caso de Nisman. Independientemente del hecho, hay formas que en el discurso se guardan, ¿no? Claro. Y esa cuestión de no guardar las formas es una cosa que Lilita ha encontrado como en muchas cuestiones, que hay una expresión francesa que dice golpear al burgués, es decir, espantar al burgués como para producir un mayor impacto. Ahora eso uno lo hace una vez, no lo hace 20 veces. Ella lo ha instalado como sistema y creo que terminó jugándolo en contra. Ella es una egocéntrica que cree que todo gira alrededor de ella.
¿no? En eso se parece un poco a Cristina, pero esta señora tiene una capacidad de fabulación increíble, ¿no? Esto que está haciendo ahora, estas referencias, son típicas de ella. Ella cree que le han dado patente de corso para hablar mal de cualquiera con una impunidad total. Yo creo que eso le está haciendo muy mal a Cambiero. Yo creo que Negri no debe estar muy contento con las cosas que ha dicho, tanto de la Sota como del narcotráfico en Río Cuarto. ¿Lo perjudica? ¿A quién? Digo, a Negri en ese A Negri, sí. yo creo que sí, porque además lo que dijo de la Sota lo dijo en plena campaña donde Negri necesitaba sí o sí imponerse hasta en las propias pasos. Y una persona muy Él viene querida dando una por lucha los muy cordobeses, fuerte contra hablando de la Mestre. Sota. Claro. Sí, claro. ¿Qué significa hoy Lilita para Cambiemos? Digo, para de Me suma le parece termina que restando. Lilita en su momento, no sé ahora, pero Lilita en su momento era el manto de ética, de combate a la corrupción y qué sé yo. Un manto de ética para Macri, ¿no? Hablábamos recién de esa tercera vía que no se termina de armar con fuerza. ¿No? Pero si no es Macri y tampoco es Cristina, porque son muchos los decepcionados, ¿no? Sí. Digo, creo que Tinelli lo definió muy bien en su momento. Los dos tienen el boleto picado y aquel que quiere votar a otra, ¿a quién podría ser hoy? Y hasta ahora no se han armado, qué sé yo. Pero Yo veo... ¿quién tiene la Yo lo que veo es que hay la mucho... facultad? En la oposición hay mucho egoísmo, egocentrismo, hay mucha soberbia. ¿Qué sé yo? Yo lo escucho a Labaña y lo escucho Sí. con una soberbia, ¿no? Se cree que Al menos contradictorio. se cree el iluminado, que la gente lo tiene que venir a buscar porque vaya a saber, yo no me presento a las PASO. Claro, hasta esa suerte tiene el gobierno, Soberbia. ¿o no? Claro, Digo, totalmente. porque una tercera posibilidad Totalmente. entra... Por lo menos darle a la gente la posibilidad de elegir entre varias opciones. ¿Y por qué no se terminan de unir? ¿Cuál es tu opinión? No sé, yo ¿También por egos? insisto, yo creo que es una cuestión de egos y de soberbia. No de tiempos, no Nadie es se, una estrategia nadie se de quiere decir, bajar, bueno, Urtubey no se quiere bajar, Claro. Massa no se quiere bajar, Labaña no quiere ir a unas PASO porque él dice que es el hombre del consenso, entonces todos los demás tienen que venir a él, a buscarlo, como si fueran ungirlo candidato a presidente, qué sé yo, no sé. Vos sinceramente, ¿votarías a un señor con las medias y las ojotas? No. Como lo hemos No, visto. pero no por las medias y las ojotas, No, pero sino porque ¿sabés qué creo es? que tiene que Es tener una más imagen, que eso. es una imagen, ¿no? Es una imagen. Pero sería una buena pieza para un equipo. Sí, pero lo que pasa es que no se quiere bajar del lugar, del pedestal donde está. Y Bien. por ahí podría llegar a ser un buen ministro de Un buen Economía. ministro de Economía, claro. Pero quizás no un gran presidente de la República. Muy bien, habrá que esperar a ver si se acomoda Exactamente. en el lugar. La clave es el 22 de junio. Claro, nos metemos en la inseguridad, la inseguridad, que uno dice, bueno, prometieron que iban a cambiar. ¿Cuál es la clave para combatir la inseguridad en serio? ¿La mano dura? Yo no creo que sea la mano dura, además no tiene que ser la mano dura, tendría que ser la mano justa, ¿no? Y el problema de la inseguridad me parece que tiene varias patas. Una es la pata del Poder Ejecutivo, otra la pata del Poder Legislativo y la otra la pata ¿Y del de Poder dónde venimos Judicial. también o no? Porque muchas veces la policía detiene y después tenés a los jueces y fiscales que liberan a los delincuentes. Terribles asesinos, motochorros, qué sé yo. En minutos tenemos la entrevista a Patricia Bullrich. ¿Qué pensás de su trabajo? A mí me gusta, sinceramente me gusta. ¿Demostró estar bien en el puesto? ¿Se la subestimaba en un comienzo? Sí, yo creo que está haciendo un buen trabajo. Creo que es una muy buena ministra, sí. Tenés la oportunidad de estar sentado frente a frente con el presidente, Mauricio Macri. ¿Te reunís con él? No. ¿Qué le dirías? Le diría por qué cometió tantos errores para meternos en este berenjenal económico en el cual estamos. ¿Y qué pensás que te contestaría? Estamos bien. Yo creo que me contestaría lo mismo que viene contestando últimamente. No creo que sea parte de ese discurso. Estás en un muy buen momento. ¿Sentís que la gente te parece? veo? Sí, No. te veo. Sí, y sé que no te gusta. Estás en un muy buen momento. Le mando un beso a ella. Sí. ¿Nos está ¿Y mirando? entonces? ¿Te cocina? No importa. ¿Y entonces? Me dijiste que me envió a Vas a invitar venir. a Sí, comer vas a comida venir. árabe. Sí.
Bueno, ¿Querés algo más? No, felicitarte por tu gran programa y tenés, en realidad cuando hablaba de un buen momento me refería a lo profesional. Sí. ¿Sentís que tenés muchísima gente que te sigue? Estoy hablando de tu programa en A24, que es... Anda bien, lo que pasa es que no soy yo. Andar bien significa que tenés gente que te cree, que te quiere escuchar y que te espera. Es uno de los noticieros más vistos de la televisión hoy por hoy. Por eso mismo. Pero no soy yo, es un gran equipo que tengo. Claro. Tengo grandes columnistas, ¿no? Sí. Gabriel Pero Giesi. pero te la jugás con tus editoriales, con tus opiniones, con lo que hablas acá. Digo, en ningún momento decís de este tema prefiero no hablar, no sos tibio. Pero Te la qué sé yo, jugás. no soy políticamente correcto. La verdad, sinceramente, ni tampoco pretendo serlo. Yo lo único que hago es defender los valores que me enseñaron mis abuelos y mis padres. Simplemente eso, ¿no? ¿Qué sé yo? El malo es malo, el bueno es bueno. No, para mí no hay grises. No hay miradas Para como mí el no. libro de Cristina, digo, la mirada según la mirada de quién. Lo malo malo y lo bueno es bueno según tu educación. Pero después sé. está, digo... A ver, Cristina es lo malo. ¿Por qué? Yo tengo muy claro que Cristina es lo malo. ¿Por qué? Y su gobierno fue lo peor que le pudo pasar a la República Argentina. ¿Por qué? Porque se robaron un país, porque hicieron barbaridades. ¿Por qué la justicia porque además no termina de...? persiguieron periodistas, empresarios, persiguieron jueces, políticos. Yo le escuchaba al señor Filmus, que fue ministro del gobierno de Cristina, todavía defendiendo a un gobierno impresentable. Un hombre que supo perder todas las elecciones en las cuales se presentó. Defendiendo, la verdad, qué sé yo. Pero bueno. Con convicción. Porque hay gente que defiende con convicción sí, y eso claro. te parece mal. Sí. Porque todavía no ¿Sabes lo entendí. que pasa? Que defender con tanto ahínco un robo de un país. Pero es se una demostró cosa, el robo. pero Lo es perverso. pregunto porque todavía no se demostró. Pero hay sí. infinidad de pruebas, Más infinidad de los pruebas. bolsos de López. Infinidad de pruebas, infinidad de pruebas. Lean los expedientes, se van a dar cuenta la cantidad. Lean la de la causa de los cuadernos, porque la causa de los cuadernos no es la fotocopia. La causa de los cuadernos es las declaraciones de aquellos que se arrepintieron, que dijeron, sí, yo coimié, sí, yo cobré la coima. ¿Y qué le decimos Y el a- que dice que cobró la coima, Sí. dijo además a dónde llevó la guita. Y el contador de Cristina no es cualquiera, es quien le llevaba los números a Cristina. ¿Qué más necesitamos? Una persona que tiene 11 procesamientos, tiene 6 pedidos de prisión preventiva, 2 pedidos de desafuero, y todavía la vamos a tener a ella como candidata a presidenta. Es una vergüenza para el mundo. Igual te tengo que preguntar, por supuesto que respeto, esa es una opinión y es una mirada. Porque también, digo, está Sí, no la soy el mirada. dueño de la verdad, No, es y está una- la mirada de aquel que dice, ¿y qué pasa si para ir a declarar te ofrecen, bueno, la libertad, tu propia Pero no libertad si ocurrió, modificás el... pero no ocurrió. ¿No pasó Mirá. con el contador? No, yo tuve en A24 al abogado del contador y una de mis preguntas fue clave, porque, claro, en ese momento se decía, pero no está grabado, no lo grabó, porque ahora Ramos Padilla graba, me parece bárbaro que grabe. Ahora, se decía, Stornelli no grababa las reuniones de los arrepentidos. Bueno, fantástico. Entonces le pregunté al abogado de Manzanares, discúlpeme, ¿quiénes estaban en la reunión? ¿Estaba solamente Manzanares con Stornelli? No, estaba Stornelli, el abogado de Manzanares, el abogado de no sé quién. ¿Vos te crees que el abogado de Manzanares iba a permitir un apriete por parte de Stornelli? No lo estoy defendiendo a Stornelli, Bien. pero digo, minimizar algo que está tan patente y con tanta prueba, la verdad. Bien, yo te siempre- quiero agradecer, Eduardo, No, por ya llegó favor. la ministra, pero sí le tengo que dar la palabra a Filmus, me parece que es lo que corresponde. Con todo gusto. Ya lo escuché tantos años. Daniel. Una vez más. Sí, me escuchaba, quiero decirlo también, mucho en el 2007, porque me imagino que cambió, por alguna razón cambió la opinión. Yo estuve en el programa Sí, por con la el Negro persecución de González su Oro, gobierno. con el Negro González Oro, Por y la con persecución su de su programa gobierno. diciendo que yo era el mejor ministro de Educación de la historia. No, yo no lo dije. Y que, sí, No, sí. yo no lo dije. Lo invito a escucharlo porque No, yo no me lo llamó dije. la atención y la verdad que me pareció muy bien que reconozca en aquel momento todo lo que se Todo había lo hecho. contrario, usted fue uno Lo de que los le recuerdo que en el 2003... pésimos ministros de lo que le educación recuerdo, que tuvo bueno, el yo lo país. escuché recién, justamente está hablando de democracia, habría que escuchar cuando opina la otra persona, en este caso soy yo. Digo, en el 2003, cuando asumimos, a ver si se recuerda, la primera acción que hizo Néstor Kirchner fue ir a Entre Ríos. Había 7 provincias sin clase
Teníamos, en el país se pagaba con unos bonos, la alianza había destruido, había implosionado el sistema educativo y hubo que levantarlo y ponerlo en marcha, y eso fue lo que hicimos nosotros en aquel momento. Y lo que quiero decir es que ahora, como lo vimos en las encuestas, se va a evaluar qué hizo el gobierno de Macri, quienes defendieron al gobierno de Macri, qué hizo el gobierno de Néstor y de Cristina y quiénes son los que defendieron al gobierno de Néstor y Cristina. Porque lo que hay es un país que en todos los indicadores, como señalábamos antes, Feynman, está muchísimo peor. Del 2015 a la actualidad estamos peor. Nosotros asumimos un gobierno del 2003 y dejamos un gobierno mucho mejor en el 2015. Pero lo importante, y yo quiero ir a lo que decía Pamela, es que el próximo, solamente una cuestión, que el próximo gobierno tiene que ser un gobierno de unidad nacional. Yo creo que la situación hoy en día es tan grave que es necesario ir a elecciones para tratar de generar una coalición muy amplia que represente ese 80%. Recién veíamos que había un 20% que estaba de acuerdo con Macri, el 80% no. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo enorme, incluso dejando de lado los egos de lo que se hablaba recién, y tratar de hacer un paso lo más grande posible, que todos puedan participar, los que quieren ser candidatos, y tener un gobierno que tenga de vuelta un país que crezca, que se desarrolle, que distribuya la riqueza y que trate de solucionar los problemas que tienen los argentinos. Los que nos miran hoy por televisión acá, los de las pymes tienen un problema para no cerrar la cortina. Los trabajadores para llegar a fin de mes y los que no tienen trabajo para poder acceder mínimamente a un trabajo. Yo creo que ese es el tema central y sobre eso es que tenemos que debatir. Todo lo demás hay que dejárselo a la justicia que resuelva. Todo es importante. Muchas gracias, Filmus. Digo, gracias, Eduardo. No, también. por favor. Digo, para mí todo es importante. Obviamente. Por supuesto que hoy en un día tan importante como es el Día del Trabajador, que hay gente que lo perdió. Feliz Día del Trabajador. Me olvidé decirte eso. Y además hoy es el Día de la Constitución Nacional. Un día como hoy, en 1853, se sancionó la Constitución Nacional. Y hoy es un día como hoy, del año 1982, fue el día del bautismo de fuego en Malvinas, de la Fuerza Aérea. Creo que esas cosas también hay que recordar. Son importantes. La Constitución Nacional que muchas veces muchos dirigentes se la pasan por el traste y creen que es un librito que tiene poca importancia y el librito más importante es Sinceramente. No, sinceramente el libro más importante es la Constitución Nacional. Bien. Mil disculpas. Muchas gracias. No, por favor, no, chata, nos recontrapasamos. Que no, después... No. Bueno, un besito. ¿Te habla en santiagueño? Dale. ¿Fuiste a Santiago del Seguí Estero? eso, Mirá sí, que es una provincia... Es un lugar bárbaro. Está bien, No, todos de sensacional. Zamora, pero en Zamora un radical K. Sensacional. ¿Cómo te trataron los santiagueños? Muy bien, Sensacional es un lugar divino. Bueno, muy bien, muy bien. Gracias, Eduardo Méndez. Enrique, ¿cuándo presentas tu libro? Si me permite, Pamela, me adhiero al recuerdo que hizo Eduardo Feynman sobre el Día Ustedes de la me van a hacer que me levanten sobre el del Día de la programa. Constitución. Que nadie porque recuerda la fue Constitución. el que puso las bases de la Organización Nacional. Totalmente. Uniendo al país, que es lo que se necesita ahora. Claro que en el 53 no estaba la provincia de Buenos Aires, pero en el 60 se incorporó. Muy bien, muchas gracias. Enrique, ¿cuándo te veo en la Feria del Libro con la presentación de tu libro que ahora lo voy a mostrar? Este sábado 4 a las 4:30 de la tarde en el Salón Alfonsina Storni. Muy bien, muchas gracias. No, por favor, gracias a vos. Ya está la ministra entre nosotros en minutos nada más. Muy buenas noches, ministra Patricia Bullrich, ministra de Seguridad con nosotros. Muchas gracias por estar. No, gracias por la invitación. 2019, año electoral. El Rum Rum dice que usted podría ser una muy buena candidata a vicepresidenta. Bueno, la verdad es que es algo que se ha comentado mucho, que se comenta, pero que a mí nadie me dijo nada, así que yo tengo... Pero le brillan los ojitos y sonríe. ¿Le gustaría? Bueno, por supuesto que siempre uno dice un honor así y a uno le gusta, pero... ¿Hay alguna interna con Carolina Stanley con esto? Porque también me sería... Es que me encanta lo que yo estoy haciendo. Es decir, a mí me gusta la tarea ejecutiva. Me gusta mucho la tarea ejecutiva, me gusta hacer. Soy una persona más bien de impulso, de trabajo, de ejecución. Entonces, no sé, no es que... Primero, que nadie me ha ofrecido nada. Segundo, que no me quiero desconcentrar de mi trabajo como ministra de Seguridad. Y entonces siento que es una discusión como abstracta y no quiero entrar en discusiones abstractas porque quiero concentrarme en lo que estoy haciendo y cuando yo siempre pensé lo mismo, ¿no? Cuando uno empieza a pensar en otra cosa se distrae de lo que está haciendo, ¿no? ¿Y cómo se acompaña en este momento? Digo, difícil para el presidente por una imagen gastada por los resultados en sus decisiones económicas.
Yo creo que el problema que nosotros tenemos en este momento tiene que ver con un problema que la Argentina viene arrastrando hace muchísimos años. Y es que cada vez que hay un gobierno que intenta generar un cambio más profundo, intenta cambiar muchos intereses corporativos, mafiosos que tiene la Argentina, entra en crisis. Y esto viene, diría... Pero los castigados son los más pobres, digo, Sí, los que menos pero- espalda tienen. Sí, pero el problema es que el más pobre, en la medida en que sigue en el círculo vicioso del populismo, va a seguir siendo cada vez más pobre. Entonces, nosotros estamos en un cambio muy duro, que nos ha costado mucho y que al presidente de la Nación Pero le que ha a la costado gente pobre le mucho. cuesta más. Sí, pero claro que le cuesta más, pero es como decir, bueno, a ver, si yo limpio este camino de una vez por todas, si yo realmente arreglo la base de la Argentina, si yo dejo un país sin déficit, dejo un país en el que se pueda producir, donde las cosas en la Argentina no salgan 3 veces más caras que en Uruguay o 3 veces más caras que en Brasil, ¿no? O tres Vuelvo más... a decirle lo mismo, digo, no hay algo en el medio, digo, porque digo, por algo es que hoy Cristina, que si bien el país eligió un cambio, por eso votaron al presidente, votamos a Mauricio Macri, de pronto hoy, en una elección, hoy ganaría Cristina. No sé si ganaría Cristina, vamos a ver. Vamos a ver, yo creo que las elecciones se deciden en el último tiempo, en el último momento, que nosotros estamos en condiciones de defender muchas de las cosas que hicimos y que estamos en condiciones de decirle a la sociedad que nos dé una oportunidad, porque si bien hemos tenido problemas económicos de corto plazo, en el largo plazo, en lo que es la estructura de la Argentina, estamos haciendo cambios que nadie se animó a hacer. Y estamos yendo contra muchos intereses que en la Argentina están como establecidos, que son como los dueños del país. Y entonces creo que en este sentido es posible que la sociedad nos dé una nueva oportunidad. La No digo sociedad, que pero la sociedad en todo caso de volver a votar a este gobierno sería porque no quieren lo que digo, el pasado. No sería apoyamos a lo que tenemos. Sería por la negativa, no sé si me explico, no por una positiva, bueno, es decir, apoyamos. siempre la elección tiene una parte positiva y una parte negativa. Siempre en un sistema en el que hay dos y en un sistema porque hay una parte de no quiero que gane fulano y quiero que gane sultano. Esto es así siempre. En todo sistema electoral, digamos, como los que tenemos nosotros, siempre, y sobre todo en un sistema de balotaje, al quedar dos solamente, hay mucha gente que pierde sus opciones. De Se todas quedó las sin sus promesas de opciones. campaña, ¿cuántas se cumplieron? Bueno, yo creo que nosotros teníamos 3 ejes. ¿La inflación? Unir a los argentinos era un eje. No se cumplió. No es que no se cumplió. El otro día lo reconoció la misma expresidenta de la Nación. Dijo, yo arranqué sin querer pasarle el bastón de mando al presidente Macri. Entonces, del primer día, antes de que nosotros asumiéramos, ya estaban haciéndonos una contra. Y recuerdo esos días como si fueran hoy, porque... Pero ella lo contó de otra manera, ella dijo, querían la foto de entrega, y digo, hay una cosa hasta psicopática de las dos partes, de poner, nosotros no decir queríamos por el una otro, foto, nosotros no queríamos una foto, es lo que es lo corresponde, es lo que dice la claramente, Constitución. Claramente. Yo viví una situación muy rara en ese momento, yo me tuve que hacer cargo de la seguridad de ese día, sin ser todavía ministra, porque nuestro presidente no había jurado, juró por un rato Federico Pinedo, todo porque la expresidenta no quiso darle. Entonces, arrancamos sin querer. Nosotros buscamos permanentemente esa unión de los argentinos, pero nos encontramos desde el primer día con una especie de club del helicóptero, del primer día. Entonces, ¿cómo hacer para unir a los argentinos si hay una parte de los argentinos que ya de entrada, o en este caso la jefa de una porción importante de la política argentina, que de entrada nos puso el palo en la rueda, el primer día, antes de asumir. Diferencia. Nombra el club del helicóptero y le pregunto, ¿tienen miedo de que se quiera armar un grupo para desestabilizar, para que no lleguen a cumplir el mandato? No van a poder.
No van a poder, primero porque en todo intento que ha habido desde que estamos en el gobierno, han querido... ¿Han existido intentos claros? Para mí han existido muchos momentos en los que se quiso generar una bola de nieve, ¿no? En el año pasado, en un momento, se quiso generar una bola de nieve de saqueos que se paró rápidamente. En otros momentos, de movilizaciones permanentes. ¿Cuántos paros llevamos ya? Entonces, en estos días, los paros con violencia, con quema de colectivos, con una situación de querer imponerle al otro qué tiene que hacer en su vida. Entonces, nosotros creemos que hemos logrado pararnos sólidamente y decir, esto en la Argentina de nuevo no va a pasar. La inseguridad, como bien cuando la presentaba usted, cada vez la inseguridad tiene como más saña. ¿Tiene relación con el narcotráfico, con las adicciones? Cada vez tiene más saña, pero cada vez estamos logrando mejores resultados en todo el país. Por ejemplo, desde que nosotros estamos en el gobierno, los homicidios en la Argentina, y esto no lo hacemos nosotros solos, lo hacemos con los 24 distritos de nuestro país, de todos los signos políticos, los socialistas de Santa Fe, los justicialistas de tantas provincias de nuestro país, los miembros de Cambiemos. Hemos bajado el 22% de los homicidios. Bajamos el 22%. En Nueva York, en 20 años, bajaron el 60, casi el 60-70% de los homicidios. En 20 años. ¿Pero tiene relación o no tiene relación para ustedes? Digo, por ahí iba la pregunta. ¿Tiene relación que hoy te roben, pero a la vez después de robarte te rematen? ¿Tiene que ver yo creo que sí. las adicciones, yo creo el que tiene que ver, o no? Yo creo que sí. Digamos, uno tiene que ver, digamos, el estado en el que está muchísima gente que sale a robar en un estado casi de inconsciencia. ¿Y cuál es la solución? Porque tampoco hay camas, digo, si hoy los jóvenes se quieren recuperar, no hay camas, no hay centros de rehabilitación, no alcanzan. Se está haciendo un trabajo. El Cedronar, a nosotros nos toca la parte más dura, pero el Cedronar, que dirige el licenciado Moro, está trabajando mucho en algo que, por ejemplo, ha pasado, que no se ha percibido quizás socialmente, es que ha bajado mucho el Paco. Y esto tiene que ver con la misma familia. Es tan destructivo el Paco que hay una suerte de autorregulación de la misma familia en impedir que los chicos jóvenes tomen Paco. En este momento, por ejemplo, en los Estados Unidos hay una crisis con los opiáceos y han tenido una pandemia. Tuvieron 63.000 muertes por sobredosis. Nosotros tenemos un número bajo, por suerte, de sobredosis, y en esto es muy importante el control de estas drogas que están tan mezcladas y que tienen tanta porquería dentro que lo que hacen es generar una destrucción del sistema nervioso de las personas, sobre todo los más jóvenes, muy rápido. Destruirlos en muy poco tiempo. Destruirlos en muy poco tiempo. Uno ve muchísima gente, inclusive gente conocida que ha tenido la experiencia terrible de la droga y ve cómo su aparato nervioso queda destruido. Hay más conciencia hoy también, ¿no? Antes había muy poca información. A lo mejor uno miraba para otro lado o se fomentaba. Sí, hay conciencia. Lo que pasa que también en la medida en que se van legalizando ciertas drogas, que yo creo que desde mi punto de vista no es lo mejor, en la medida que se van legalizando ciertas drogas, lo que genera es una pérdida de la idea del riesgo de esa droga. Es decir, la sociedad dice, y si es legal, se puede... Seguro. Así como uno dice, bueno, es legal el alcohol, puedo morirme tomando alcohol, o puedo morirme fumando un cigarrillo, puedo morirme haciendo, digamos, con determinadas cosas. Entonces, al perder determinado miedo, lo que se genera es un consumo desde de menor edad, de gente más joven que empieza a consumir. Que lo naturaliza. Claro, es lo mismo que las pastillas de éxtasis. Se naturalizan las pastillas de éxtasis y de golpe, bueno, sí, es verdad, una pastilla de éxtasis quizás no le hace nada a una persona, sino una cierta excitación. Pasó en Time Rap, cuando se pasa o se mezcla con otro producto, puede producir la muerte. Siente que se la respeta. Se logró un lugar de respeto. ¿Fue difícil? Yo siento que sí. Y sí, porque, digamos, al principio
tuve como mucha incredulidad de mucha gente, ¿no? Mucha chicana. Sí, mucha chicana que me decían no va a poder, ¿por qué la ponen a Bullrich ahí? ¿No? Y bueno, y prepotencia de trabajo, filosofía de qué hacer en la seguridad, que lo he discutido mucho con nuestro presidente, convicción. ¿Le escucha usted el presidente? ¿La respeta cuando toma una decisión? Bueno, nosotros hemos pasado con el presidente cosas fuertes y decisiones diferencias. Decisiones que han cambiado la percepción muy fuerte de cómo se veía la seguridad. Por ejemplo, cuando fue el caso Maldonado, cuando defendimos a Chocobar, tuvimos decisiones que pusieron sobre la mesa una idea de que no íbamos a aceptar una especie de estigmatización de fuerzas de seguridad por el hecho de hacer las cosas bien o que las iban a culpar de ser asesinas cuando no lo eran. Entonces nos pusimos muy firmes y esa firmeza creo que fue marcando un cambio de paradigma muy profundo. Y hoy siento que tanto los jueces como los fiscales como la sociedad acompañan este cambio y cada vez más... y esto, que es lo más importante, como ahora las fuerzas de seguridad se sienten más seguras en su accionar, respetadas, creo que es la palabra. Habían perdido el respeto, ¿no? Habían perdido el respeto. Estaban estigmatizadas y sin respeto. Esto, lo mejor de todo, es que le da más seguridad a la gente. ¿Por qué? Porque cuando un miembro de una fuerza de seguridad sale a trabajar sabiendo que puede cumplir con su deber y no va a ser estigmatizado por el cumplimiento de su deber, trabaja mejor. Y eso es más seguridad para la gente. Yo le escucho y quiero creerle, porque que todos queremos un mejor país, pero todavía la seguridad no se siente. Bueno, yo diría que la gente sabe que vamos por el buen camino y eso... Que hay una consecuencia. Si hay un hecho de... Si hay un hecho, hay un delito, vas a tener una consecuencia. Y eso se había perdido. Si una persona hace una amenaza y deja a todos los ciudadanos 3 horas afuera de Constitución, lo buscamos y lo llevamos frente a la justicia. Si hay una persona que trafica droga y mata por esa droga, lo llevamos, lo buscamos y va a la justicia. Entonces, y los números... Digamos, yo sé que en seguridad la estadística es lo peor que uno puede nombrar porque siempre... Son familias, son vidas. Son familias, son vidas, son percepciones, pero poquito a poquito estamos yendo mejor y sobre todo la gente siente que estamos con mano firme frente al delincuente y con una cercanía frente a la gente. Y me parece que esa combinación de mano firme frente al delincuente y cercanía frente a la gente, lo que hace es generar una idea de, bueno, llevará un poquito más de tiempo, pero vamos por el buen camino. Ahora hemos puesto el mundo al derecho. No estamos más en el mundo al revés, donde las víctimas terminan siendo victimarios y los victimarios víctimas. Muchas gracias, ministra. No, muchas gracias.